cierta inquietud leer varias veces en esta epístola a Timoteo que Pablo habla de los tiempos últimos como tiempos peligrosos. Y una de las señales que aquí da, dice que se amontonarán sus maestros porque tienen comezón por escuchar. Y he estado pensando qué está pasando a nuestro derredor. Y a la gente le gusta oír muchas cosas que no sé de dónde salen, especialmente ahora que hacen uso del internet para todo. Hay tantas cosas que se dicen que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pero alguien las agarra y dice, pásala a todos los que quieras, a todos los que estimas. Y mucha gente lo toma como una obligación, ¿no? Transmitir eso que no tiene ni sentido. Hace unos días acompañé a mi esposa a comprar un poco de pescado y estaba observando a la señora que arregla el pescado y tenía una bolsita más o menos así, pero llena de lo que le sacan a los pescados de acá adentro. Le digo, sus gatos han de estar gordos, ¿verdad? Dice, bueno, es que me las tengo que llevar. Antes se las daba a los gatos que venían aquí, pero un día le pisé la cola a uno y se volteó y me mordió el pie. Dice, y aunque dicen que uno se va derechito al cielo cuando se muere, cuando le da de comer a los animales, yo ya no se lo doy. ¿Y quién dice eso? Bueno, así dicen, que uno se va al cielo por darle de comer a los animales que no tienen dueño. No sé cuántos de ustedes lo crean, pero hay mucha gente que les gusta oír de estos cuentos, de estas historias. Hubo un gran alboroto hace como un mes, ¿verdad? Que iba a venir un quién sabe quién, un rabí, quién sabe cuándo, para hablar de la paz. Y el gobierno le organizó un teatro allá al aire libre. ¿Y quién es ese señor? Pues en su casa lo conocen, yo creo, porque ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Pero todos lo fueron a escuchar. Qué bonito. Tienen comezón de oír y escuchan cualquier cosa, cualquier tontera. Pero si se les habla de la palabra de Dios, luego dicen, ¿y quién me asegura que Dios lo dijo? Lo que otro les dice, aunque sean ideas sin sentido, las creen. Pero cuando se les habla de Dios, les entra la duda y cierran su corazón. Y parece que estuviéramos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? En estos tiempos difíciles, donde la gente no está interesada en su relación con Dios. Muchos están preocupados por la economía. Ya me cansé de oír disque noticias que son las mismas todos los días, que el señor Trump y que el señor Trump y que el señor Trump y que ya me tienen hasta acá. ¿Y qué? Nadie habla de depender de Dios y de buscar a Dios. Y es triste. Y es en este mundo que nos ha tocado vivir, y es aquí donde el Señor quiere que nosotros obedezcamos su mandamiento. Jesús, al iniciar su ministerio, llamó a algunas personas para que fueran sus discípulos, para que le siguieran, para que aprendieran lo que le enseñaba, para que aprendieran a hacer lo que él hacía, para que fueran sus servidores. Y antes de irse de este mundo, él llamó a sus discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es una persona que permanece unida a su maestro. No es una visita semanal, es un contacto diario. Yo no sé si ustedes están interesados en eso, pero el Señor Jesucristo dice que si nosotros queremos ser sus discípulos, debemos mantenernos unidos a Él todos los días. No es cumplir un ratito a la semana, es vivir en relación con Él constantemente.
Un discípulo permanece unido a su maestro, a sus enseñanzas, y practica lo que su maestro le enseña, porque anhela ser como su maestro. Y yo no sé cuál será el anhelo de su vida, pero me gustaría que pensáramos un poquito en eso. ¿No les gustaría a ustedes parecerse a Jesucristo? Tal vez les parezca muy alto, pero el Señor Jesucristo vino. Cantamos un himno hace rato, Dios descendió. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y se puso a nuestro lado. De gloria me llenó. Y el Señor Jesucristo quiere cambiar nuestra vida, hacernos semejantes a Él. Que no vivamos tronándonos los dedos o con un nudo en el estómago, sino que vivamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y vaya a saber cómo consigue de comer. No dice. ¿Y saben cómo termina ese versículo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discípulo es una persona que está siguiendo a su maestro, a Jesucristo, porque quiere ser como Él. Jesucristo vino a ser discípulos y Él nos mandó a ser discípulos y quiere que seamos como Él. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Adorar a Dios, alabar a Dios, confiar en Él nuestros problemas y nuestras necesidades, es bueno. Pero más que nada lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos discípulos. A veces la situación económica que vivimos nos estorba un poco, ¿verdad? Gracias a Dios. Ayer oí a un hermano que me dijo, hermano, pues quería asistir a esta actividad de la iglesia, pero pensé, voy a abandonar mi negocio 3 días. Y por fin me decidí. ¿Y sabe qué? En estos 3 días que he estado aquí, mi secretaria me dice, los camiones no han parado, están trabajando todos los días, no se han descompuesto, ha habido muchos viajes que hacer, están trabajando. Y yo le decía, hermano, ¿sabes qué dice Mateo 6:33, verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tus preocupaciones, hermanos, dejan de ser preocupaciones, son la ocupación de Dios. ¿Confías tú en Dios de esa manera? ¿Y estás dispuesto a seguir a Dios? Y Él dice que debemos ir a hacer discípulos. Me llama la atención que Pablo a su discípulo Timoteo, ¿se acuerdan ustedes el capítulo que estaban leyendo? 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Déjate de cuentos, hermano. Tu comisión es predicar la palabra. No tus necesidades, no tus quejas, no tus dolores, no tus fracasos, la palabra. Predica la palabra. ¿Cómo hacerlo? Para ser discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que desarrollar 3 aspectos de nuestra vida que están aquí. Dice, que prediques la palabra, ¿cómo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego al final dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas 3 palabras quisiera afirmarlas. Que insistas. Hermanos, no es cuestión de decirlo una vez y ya. Creo que hemos perdido mucho esta visión.
Creemos que porque es palabra de Dios, nomás con que la digamos una vez ya va a suceder. No, dice aquí la palabra que insistas, que insistas. ¿Cómo quisiéramos que con el menor esfuerzo nos acercáramos a las personas y les dijéramos algo del Señor y ellas inmediatamente respondieran y nos hicieran caso? Pero Pablo dice a Timoteo, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no parezca oportuno, tú llégate a las personas para que ellos lleguen a conocer al Señor. Hermanos, nuestra mente, cuando una persona no conoce al Señor, nuestra mente está llena de muchas ideas, ¿verdad? Muchas preocupaciones, muchas angustias, muchos problemas, muchos sentimientos encontrados. Y para que la palabra penetre, necesitamos insistir, insistir, insistir. Para hacer discípulos tenemos que insistir, hermano. Y por eso todo este mes yo he estado insistiendo en que tenemos que aprender a ser discípulos. Ustedes andan preocupados con su situación económica, con su situación de trabajo, pero yo quiero insistirles que el Señor dice que hagan discípulos, porque un discípulo se hace con insistencia. Su acompañante, la paciencia. Uno de los grandes males que nos acompaña es la impaciencia, ¿verdad? ¿Por qué no sale luego lo que queremos? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no responden? Y nos impacientamos por ello. No sé por qué vino a mi mente algo que leí hace tiempo. Dice, no quieras que tus hijos vivan lo que les enseñas ni a los 6 ni a los 16, sino a los 36. Si ustedes están enseñando a sus hijos, están discipulando a sus hijos, no esperen que van a ser niños adultos, ¿verdad? Niños que se van a comportar como adultos. Y no esperen que a los 16, cuando el hombre está tratando de hacer su propia vida y le parece que el mundo de afuera es mejor que el de adentro, pero tú sigue trabajando con paciencia. Sigue haciendo lo que Dios te manda, aunque no veas el fruto de inmediato. Llegará el día en que tú vas a ver ese fruto. Y si no lo vas a ver aquí, lo vas a ver allá. Pero hacer un discípulo dentro de la casa o fuera de la casa necesita paciencia. Necesita nuestra determinación de obedecer a Dios más que congratularnos con la respuesta de las personas. ¿Por qué hemos de tratar de hacer discípulos para Jesús? Algunos dicen, es que así voy a tener una estrella en mi corona. Pues no sé de dónde exactamente sacaron esa idea. Pero lo único que podemos hacer es por obedecer a Dios. Hay unas palabras que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Ezequiel le dijo, oye, no me van a escuchar, ya sabes cómo es esta gente. Tú habla lo que te diga, te escuchen o no te escuchen. Y si no te escuchan, siempre sabrán que hubo un profeta de Jehová en el pueblo. Hace 8 días estaba comenzando el mensaje con la letra de ese himno. ¿Qué dirás al saber que tu amigo más fiel no supo la historia de Cristo? ¿Qué dirás cuando Él responda allá y diga, nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo? Hermanos, Dios nos ha mandado a ser discípulos. Jesucristo nos envió a ser discípulos con insistencia, con paciencia y con doctrina. No tenemos que inventar qué trampita le vamos a poner, ¿verdad?, para que se convierta. Tenemos que darle la enseñanza de la palabra de Dios, porque la que convierte el corazón es la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es cuando la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro ser, cuando se dan los cambios en nuestra vida.
Nosotros solamente tenemos que obedecer. Tenemos que insistir como el Señor dice y dejar los resultados en sus manos. Hasta hay un canto del Salmo 126, 5 y 6, dice, irá llorando, ¿cómo dice? Irá cantando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo, trayendo sus gavillas. Hermanos, Dios ha prometido que hará prosperar lo que nosotros hagamos. Tenemos que estar conscientes que Dios usa diferentes medios y dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Pero para Dios todos son valiosos, son del mismo valor, y tal vez a algunos nomás te toque sembrar y otros nomás te toque echarle un poco de agua, y tal vez otros vengan y digan, este ya se convirtió, aquí está, Señor. Pero es el trabajo de todos, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que disponernos a obedecer al Señor y tenemos que desarrollar la insistencia, la paciencia y la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta es nuestra preocupación, que ustedes aprendan a transmitir la palabra de Dios. No sus ideas, sino la palabra de Dios. Y porque se necesita enseñar la palabra de Dios, dice aquí, predica la palabra. ¿Qué cosa quiere decir eso de predica la palabra? Bueno, quiere decir varias cosas, ¿verdad? Una, dice aquí, redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. Tres cositas que tenemos que hacer. Esa palabra de redarguir a veces nos da un poquito de trabajo entenderla, ¿verdad? ¿Qué es redarguir para ustedes? Vamos a desbaratarla. El es repetir, ¿verdad? Arguir o argumentar. Reargumenta. Tal vez pudiera decir, ¿verdad? Reargumenta lo que dice. Piensa cómo decirlo de diferentes maneras hasta que convenzas. Convence con argumentos a la otra persona de que tiene costumbres o puntos de vista o temores que son incompatibles con la voluntad de Dios y que por tanto Dios le llama a buscar un cambio. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero tenemos que insistir, hermano. Si tenemos la oportunidad, tenemos que insistir. Hay personas duras que les dice uno y les dice y parece que les rebota la palabra. Y entonces tiene uno que pensar cómo decirlo de otra manera hasta que penetre en el corazón. Y eso, claro, tiene que ir acompañado de oración, de dedicación de nuestra vida. Y si es necesario, pues reprende. Reprender es expresar desaprobación o desacuerdo con la opinión o conducta de una persona. Y cuando queremos que una persona se vuelva al Señor y se haga discípulo de Jesús, pues tenemos que señalarle que hay algunos aspectos de su vida que están mal, que sus vicios están estorbando y destruyendo su vida. Estamos comentando con mi esposa un dicho que oímos. Dice, mal le paga Satanás a quien bien le sirve. Mal le paga Satanás a quien bien le sirve. Y hay muchas personas que están sirviendo al diablo, ¿verdad? Bien, y se sienten bien, pero la paga. ¿Cuál es la paga? ¿A dónde van a llegar? Y hay que argumentar con ellos, y hay que reprenderles, hay que hacerles ver que están mal, que están en el camino equivocado. Que las drogas puede ser que les den un ratito de salirse de sus problemas, pero cuando les pasa el efecto,
están peor que antes, porque ya están dependiendo de la droga. Que las bebidas alcohólicas, pues también. Se les olvidan los problemas, dice, pero lloran por ellos. Y después que se les pasa la borrachera, pues también sufren la cruda, ¿no? Y el cigarro, pues también. Y a veces hasta la comida, ¿no? Y tenemos que aprender a reprender con cariño, con respeto, pero reprender en el nombre del Señor. Estás mal, hermano. La palabra de Dios dice esto. No es que yo digo que estás mal, sino la palabra de Dios dice esto. Y entonces con la palabra de Dios nosotros podemos redarguir, reprender al discípulo, porque él viene arrastrando conductas y opiniones que deben de cambiar y ser reprendidas. ¿Cuáles conductas trae una persona que apenas conoce a Jesucristo? Bueno, si ustedes se acuerdan, un día leímos, no sé si con ustedes aquí, pero Efesios 4, ¿quieren ver Efesios 4? Efesios 4. Del 22 en adelante, Efesios 4, 22 al 32. A ver si lo pueden encontrar, lo leen conmigo. Efesios 4, 22 al 32. ¿Cuáles son esas malas costumbres? Ahorita las vamos a descubrir. ¿Ya lo tienen? Los que lo tienen, lean conmigo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuáles son esas costumbres que viene arrastrando y que tiene que cambiar? Aquí hay una lista. Yo creo que ustedes ya han identificado algunas. Dice, tiene que dejar de decir mentiras, tiene que dejar de hacer trampas, tiene que dejar de estarse enojando con todo el mundo cada rato, tiene que aprender a hablar de otra manera sin ofender, y tenemos que enseñarle. Y eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, y el que está siendo un discípulo, pues tiene que aprender a reprender y a ayudar. Y tiene que hacerlo. Allí en Efesios 4:15 hay una línea que yo he usado mucho, a muchos no les gusta, pero aquí está, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo, no dice dórale la píldora, pero sí dice siguiendo la verdad. Di la verdad, pero con amor, hermano. Porque algunos dicen, aunque te duela es la verdad, y se gozan en que le duela al otro, ¿verdad? Porque es la verdad, pero dice siguiendo la verdad en amor. Y un poquito adelante en Colosenses 4, allí después de Efesios está Colosenses 4, el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces yo le digo, sea vuestra palabra siempre una desgracia. ¿Sucede eso, hermanos? A veces no sucede, ¿verdad? Que lo que decimos, en lugar de ayudar, hunde a la otra persona. Y tenemos que aprender a hablar con gracia, con simpatía, no para recriminar, sino para hacerle ver que necesita cambiar. El último término que dice aquí la palabra, cuando enseñamos la palabra, tenemos que redarguir o convencer, tenemos que reprender o expresar desaprobación, pero también debemos exhortar. No sé cuándo comenzó eso, pero para muchos actualmente, cuando hablan de exhortar, piensan que es regañar. Se lo van a exhortar. Es decir, le van a dar su enjuagadita porque anda mal. Pero en el término bíblico, exhortar es animar. Animar a hacer lo que parece que no podemos hacer o lo que no estamos acostumbrados a hacer. Animar a las personas a que confíen en el Señor. A veces cuando estamos siendo atacados o dañados por otra persona, pues nuestro primer impulso es buscar cómo defendernos, ¿no? Y la mejor defensa es el ataque, dice, y comenzamos a atacar nosotros. Y entonces de víctimas nos convertimos en victimarios. Exhortar es animar a hacer algo que no se hace comúnmente, confiar en el Señor. Dejar nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades en las manos del Señor. Que el Señor nos defienda. No tenemos que actuar como gato boca arriba, dicen en mi tierra. Tenemos que aprender a actuar con confianza. Y porque tenemos confianza, le obedecemos, aunque tengamos algo de temor. Aunque nos parezca que eso no va a salir bien. Si Dios lo dice, pues tenemos que animarles a hacerlo. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Hay tantas porciones en la Escritura que nos dicen eso, ¿eh? Si no tienen algunos versículos, busquen el Salmo 37, por favor. Salmo 37. Versículo 3, 4, 5, 6. ¿Lo tienen? Leamos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Y si les sirve de ánimo, lean los versículos 12 y 13, por favor. Dice, maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. ¿Qué dice el 15? ¿El 13? Y esta es nuestra confianza, hermano. Hay muchos que van a tratar de conspirar contra nosotros y hacernos mal. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor se reirá de él. Dice, tú de aquí no pasas. Di lo que quieras, pero de aquí no pasas. Y puede ser que no veamos ángeles a nuestro derredor, pero algo hace el Señor que el mal se detiene. Las amenazas, las intrigas, los males se detienen cuando aprendemos a confiar en el Señor. Y uno que está siendo discipulado necesita aprender a confiar y a obedecer a Dios. Pero hay otra necesidad que tenemos que desarrollar. Volvamos a 2 Timoteo 4, el versículo 5. 2 Timoteo 4, 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 3 o 4 cosas aquí bastante importantes. ¿Qué es lo primero que nos manda? Ser sobrio.
¿Cómo entienden ustedes ese término, ser sobrio? Estaba investigando y un diccionario decía ser circunspecto. Ya me dejó peor, le digo. ¿Qué es ser circunspecto? En manera sencilla, sé moderado. ¿Te está yendo mal? Bueno, no, algunas veces sucede. ¿Te está yendo bien? Pues a veces así sucede también. No te vayas al extremo. A mí siempre me va mal, a mí siempre me va bien. No, hermano, a veces sale y a veces no. Decía una hermana allá en el DF, era maestra de kinder, dice, tenía una alumnita que a veces decía, esto es como lo de las gelatinas, y este es como lo de las gelatinas, y este es como lo de las gelatinas, hasta que un día me cansé y le digo, bueno, ¿y cómo es eso de las gelatinas? Dice que a veces cuajan y a veces no. Por favor, hermanos, modérense. No se vayan a los extremos son muy peligrosos. Sé sobrio, equilíbrate. Bueno, a veces salen las cosas bien, a veces no salen muy bien. Cuando salen bien, pues gracias a Dios. Y cuando no salen, ¿qué hacemos? También gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes el control, Señor. Si tú permitiste que esto no saliera como yo esperaba, algo estás haciendo. Ayúdame a esperar en ti. Sé sobrio. La otra cosa, hermanos, aparte de ser sobrios, ¿qué tenemos que hacer? Soporta las aflicciones. Hermanos, a todo mundo nos llega un tiempo en que no nos va muy bien. No te hagas víctima. ¿Quién me dijo? Digo, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano. Si me quejo no se me va a quitar lo que siento. ¿O si se quita? No se quita, hermano. A veces aumenta. Comienza uno a llorar y pobre de mí. Nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me hace caso. Hasta Dios se olvidó de mí, creo. Y entonces se siente uno bien, ¿verdad? Pero bien en la olla. Si es que, bueno, me está yendo mal, pero no se ha acabado todo. El Señor todavía no se ha muerto. Soporta las aflicciones. Este es lo que me tocó por ahorita. Lo voy a sobrellevar. Ya pasará. Dios todavía está conmigo. Mantenerse firme ante las circunstancias adversas, sabiendo que todo está bajo el control del Señor. Y como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según su propósito. Es que Dios tiene un propósito, hermano. Y si estás pasando esa, que no te gusta muy bien, Dios tiene un propósito. A lo mejor quiere que te humilles un poquito, se te bajen los humos. Aprendas a ser humilde. Y si estás sufriendo necesidades, a lo mejor Dios quiere que no dependas tanto, no estés buscando siempre tener mucho, porque vas a acabar dependiendo de lo mucho que tienes. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre como para estar satisfecho. ¿Y se acuerdan de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo sobrellevar estas dificultades. Algunos lo usan mal, ¿verdad? Dicen, yo quiero hacer esto porque todo lo puedo en Cristo y Cristo me va a ayudar a hacer lo que yo quiero. Espérate. Es que Dios tiene un plan. Y Él quiere que tú aprendas a hacer lo que Él quiere que hagas. Y que aprendas a vencer las dificultades como Él quiere. Y sobre todo, hermanos, en esas circunstancias, siendo sobrios, mesurados, soportando las aflicciones, hay algo que no hemos de olvidar. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Dice, haz la obra de evangelista.
¿Qué es eso? ¿Qué hace el evangelista? Anuncia que Jesús vino al mundo para que los pecadores que se arrepientan y se entreguen a Él, sean perdonados y tengan vida eterna. Se los voy a repetir. Evangelista, el que anuncia que Cristo Jesús vino al mundo para que los pecadores que se arrepientan y le entreguen su vida, sean perdonados y tengan vida eterna. Y algunos lo entenderán luego, otros no. Y hay que repetírselo, y hay que decírselo con insistencia, una y otra vez, hasta que les penetre, ¿no? No se cansen de hacer el bien. Y este es bien, recordarles que Cristo vino al mundo para que los hombres pecadores se arrepientan y se entreguen a Él, para que tengan perdón y vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere que hagan. El hacer discípulos comienza allí. Y no hemos de olvidarlo. Dios nos está llamando a hacer discípulos. Porque yo creo que ustedes se consideran discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿O no? No los veo convencidos. ¿No son discípulos de Jesús ustedes? Sí, seguro. Porque si nomás son simpatizadores, yo les quiero recordar que Jesús no vino para buscar simpatizadores. Si ustedes son sus fans, o como dicen ahora los artistas, Cristo no vino a buscar fans. Cristo vino a llamar discípulos. Hubo muchos que siguieron a Jesús de lejos, hasta donde no les comprometiera. Pero sus discípulos debían mantenerse unidos a Él, cerquita de Él. ¿Eres tú discípulo de Jesús? Entonces Jesús quiere que tú vayas y hagas discípulos, que anuncies que Él vino al mundo para que los pecadores se arrepientan y se entreguen a Él y tengan perdón y vida eterna. Y en un sentido, esta es nuestra respuesta al gran sacrificio que hizo por nosotros. Él entregó su vida. ¿Le podemos dar tiempo de nuestra vida a Él? El Ministerio de Evangelización mañana va a tener un trabajo. Si quieren saber más, hablen con José Luis Lozano. Ellos han organizado un reparto de literatura evangelística allá en la glorieta del Sisi y a sus alrededores. Si quieren participar, pónganse de acuerdo con él. Serán sus pininos. No va a ser todo, pero tienen que comenzar por algo. El que aprende a caminar, ¿cómo lo hace? Primero se pone de pie, ¿verdad? Y da un paso y arranca la carrera. No, hermano, da un paso y al suelo. ¿Y qué? No, tú ya no sirves, ya te caíste, ¿no? ¿Así le decimos? No, lo paramos de nuevo y le decimos, otra vez. ¿Cuántas veces se cae un niño antes de aprender a caminar? Hermanos, así es que por favor aprovechen esta oportunidad, únanse a este grupo, repartan literatura evangelística, hagan sus pininos, comiencen a aprender a ser discípulos, porque el Señor a eso nos mandó. Es que no tengo tiempo, hagan el tiempo, hermanos. Me decía un hermano, es que yo tengo que trabajar, hermano, si no mi familia no come. ¿Y Dios no puede hacer nada por usted, hermano? Sí, pero yo tengo que trabajar, hermano. Pero que no haya ni uno así aquí, hermano. Porque el Señor los ama tanto que se ha comprometido a proveer para ustedes lo necesario si ustedes le hacen caso y comienzan a hacer lo que Él manda. Les invito, hermanos. Este es el último mensaje de este mes, de este tema. Vamos a cambiar ya. Pero no quisiera que quedara en el aire y se muriera, sino que fuera la mecha que nos tuviera vivos todo el año, haciendo discípulos.
que ustedes al final del año vinieran con la alegría de su corazón, decirle: Señor, te doy gracias porque me permitiste discipular a esta persona que ahora la traigo delante de ti. La entrego como mi ofrenda de amor a tu sacrificio.